Hay días que desde que amanece nos levantamos cansados, agotados. Nos sentimos con poco ánimo. Tal vez no hemos dormido bien, porque de repente varias cosas desagradables nos ocurren y no entendemos por qué. Pese a que sabemos que Dios no nos abandona, porque siempre está a nuestro lado. Quizás no nos percatamos de su presencia debido a nuestros problemas que nos agobian, pero Él está ahí. Y cuando menos pensamos, nos hace sentir su presencia a través de su bondad, ayudándonos a sobrellevar lo difícil, porque Él está probando nuestra fe. A veces en algunas situaciones nuestra mente se apresura de tal manera que no podemos esperar más y nos ponemos impacientes porque no vemos la luz al final del túnel. No hay luz. Y el apóstol Pablo nos enseña que la paciencia es un fruto del Espíritu. En realidad, la paciencia es una actitud personal, un don que Dios nos ha dado. A veces queremos que todo salga rápido. ¿Por qué esto se tarda? ¿Por qué estoy sufriendo aquí? Dios dice, paciencia, paciencia. Si permitimos que Dios forme su carácter en nosotros, entonces nos vamos pareciendo más a Él, obvio. Si tenemos el carácter de Dios, vamos a ser igual que Dios, pero nos falta mucho, por supuesto. No solo actuando con paciencia, sino siendo realmente pacientes. Dios está probando nuestra fe. Y si no acudimos a Él cuando nos pasa algo malo, quiere decir que nuestra fe se está apagando. La llama de nuestro corazón se está apagando tal vez por falta de aceite. Él prueba nuestra paciencia y nos enseña cómo esperar, mientras Él hace su buena voluntad en nosotros. Cuando Dios nos pone a prueba, debemos asumirlas aceptando su divina voluntad, porque nuestra confianza en Dios nos permitirá entender su propósito y su obra para aplicarla luego en nuestras vidas. Con paciencia aceptamos cualquier designio que Dios tenga para nosotros, pues debemos entender que lo que nos sucede ahora es por voluntad de Dios. Y Él recompensará nuestro sacrificio, pero la espera de la recompensa debe ser paciente, debe ser calmada, sin angustia y sin apresurar la voluntad de Dios, con paciencia. Porque el tiempo de Dios es muy diferente a nuestro tiempo, por supuesto. Son dos medidas completamente diferentes. La palabra de Dios nos habla de la paciencia en muchas ocasiones, como el caso de la paciencia de Abraham, de Sara y de Job, los cuales son ejemplos en los cuales Dios recompensó su paciencia gracias a la fe viva de sus siervos. ¿Y qué es la paciencia? ¿Qué es?
El diccionario dice que la paciencia es la capacidad, el hábito o el hecho de soportar dolores o dificultades serenamente y sin quejarnos. Voy a definir una vez más. El diccionario dice que paciencia es la capacidad, el hábito o el hecho de soportar dolores o dificultades serenamente y sin quejarnos. ¿Se acuerdan de Job? Aquí vemos dos factores esenciales. Primero, cuando nos encontramos en una situación adversa. Y segundo, cuando conservamos la serenidad. No debemos desesperarnos, no debemos ser impacientes. Dios quiere por algo que pasemos por pruebas. A veces nos encontramos frente a una situación muy desagradable y quisiéramos zafarnos de ella, quisiéramos huir, escapar, donde frecuentemente debemos esperar por algo que necesitamos y ser atendidos rápidamente por la urgencia de un caso. Debemos aprender a distraer el tiempo en nuestra espera en algo que sea productivo. Por ejemplo, cuando hacemos una fila, yo necesito una medicina urgente y solamente sé que en esta farmacia la puedo encontrar, pero la farmacia tiene 20 personas que están haciendo fila. Caramba, ¿qué puedo hacer? La recomendación es: espere y piense en algo que sea productivo. Porque la única manera de conseguirlo es haciendo fila y esperar que llegue nuestro turno. Algunos se irritan mucho cuando están frente a una situación de espera. Me acuerdo yo, cuando estaba en Iquique, aquella noche fatídica de mi viaje a Chile, cómo la gente gritaba. Todos los chilenos gritaban, levantaban la voz, querían pegarlos a los empleados de la línea aérea, de LATAM. Estaban desesperados. Se inquietan, se alteran, se enojan y hasta maldicen. Otros se enojan en silencio, lo cual va en desmedro de su salud y de su tranquilidad, porque de pronto se enferman. Pero al menos aprenden de que nada les sirve contagiar su amargura a los demás. Pocos aprenden a ser realmente pacientes en situaciones de adversidad. Una persona paciente siempre busca la forma de sacar mayor provecho posible en medio de una situación aflictiva, tenga o no cosas más importantes que hacer. A veces no nos alcanza el tiempo para atender todo lo que quisiéramos hacer. En vez de pensar en la incomodidad que uno está padeciendo, más bien se encuentre la manera de aprovechar bien y de la mejor manera su tiempo. Tal vez piense en mejores soluciones de lo que está viviendo, o se dedique a observar las acciones de otras personas, meditando sobre la necesidad de hacer algo de lo que lo está retrasando. Cuando las dificultades de pronto nos envuelven, debemos aprender a tener paciencia, sobre todo en los momentos más dificultosos. Jesús advirtió a sus discípulos de que ellos serían víctimas de persecución. Y luego añadió: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Lucas capítulo 21 y versículo 19.
con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. También el apóstol Pablo agregó lo siguiente, el apóstol Santiago agregó lo siguiente. Santiago capítulo 1 y versículos 2 al 4. ¿Es importante la paciencia? Si forma parte del fruto del Espíritu, por supuesto. Santiago capítulo 1 versículos 2 al 4 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Este es el sermón de la semana pasada. Ya lo vimos. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. ¿Cómo podemos ser perfectos y cabales? Con paciencia, sin que os falte cosa alguna. Este pasaje nos enseña que la paciencia de esperar que Dios haga en nosotros su obra es necesaria para purificar nuestras vidas. La paciencia nos purifica. La paciencia nos limpia. Pues con paciencia permitimos que Dios cumpla su propósito en nosotros, perfeccionándonos en todo lo necesario para que nada nos falte el día en que Dios decida conducirnos a su santo reino. ¿Es importante la paciencia? Claro que sí. Para llegar a tener esas características que Dios desea ver en los miembros que se preparan para el reino, es necesario desarrollar paciencia. En el pasaje anterior, la palabra paciencia se ha traducido del griego upomone con H, que significa espera paciente, que soporta con buen ánimo o esperanza, y la raíz de esta palabra significa permanecer debajo. Esa es la raíz de esta palabra. Todos sabemos que hay dificultades contra las cuales a veces no hay remedio. Simplemente tenemos que soportarlas, aguantarlas, permaneciendo debajo de ellas con paciencia hasta que en algún momento pasen. Debemos soportar estos trances con el mejor ánimo posible, en lugar de estar amargados. ¿Qué haría otro en nuestro lugar? Estaría llorando, amargado, desesperado. Nosotros no. De esa manera, vamos a dar buen ejemplo a los demás, incluso quizá a quienes nos ha causado tales dificultades. Hay personas que nos causan dificultades, pero debemos ser pacientes. Porque el ánimo alegre nos permite abordar nuestros problemas de manera más positiva. Y si está en nuestras manos solucionar el problema, debemos hacerlo. Por ejemplo, si estamos sin trabajo, debemos buscar otra fuente de ingresos, por mucho que no podamos encontrarlos inmediatamente. Y tal vez tengamos que seguir buscando con paciencia. Pero tener paciencia no significa estar de brazos cruzados, sino que debemos estar actuando. No decir, yo tengo paciencia y me siento y me duermo en mis laureles. Eso no es paciencia. Eso es rendirse ante las circunstancias. Salmos capítulo 37 y versículos 7 al 8. Salmos 37 y versículos 7 al 8. Dice, Salmos 37, versículos 7 al 8. Dice, guarda silencio ante el Eterno y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades.
A veces vemos que un hombre que es malo, que hace cosas malas, está prosperando. Y nosotros que estamos en la iglesia, no. ¿Qué pasa, Dios mío? ¿No? Guarda silencio ante el Eterno y espera en Él, porque Dios nos está probando. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Versículo 8, deja la ira y desecha el enojo. No te exaltes, no te excites en manera alguna de hacer lo malo. Debemos tener en esas circunstancias paciencia. Por eso Jesús nos dijo que oráramos con persistencia. Lucas capítulo 18 y versículo 1. Lucas capítulo 18 y versículo 1. Que cuando Dios nos ve afligidos, ¿se olvida de nosotros? Y cuando digo nosotros, estoy hablando de su pueblo, del pueblo fiel. ¿Se olvida de nosotros? Lucas 18, versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Versículo 7. ¿Acaso Dios no les hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dios nos atiende. Pero Él sabe el momento en que nos va a liberar del problema que estemos enfrentando. Es decir, que con una persistente paciencia, vamos mostrando que nuestro sincero deseo es que Dios nos dé una solución a los problemas que estamos enfrentando. Porque sabemos que Él quiere lo mejor para nosotros y considera el tiempo apropiado para dárnoslo. Eso hace Dios. Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es decir, si Dios no nos resuelve el problema inmediatamente, al menos nos ayudará a tener paciencia que necesitamos para hacer frente a nuestro problema con buen ánimo. Eso también nos muestra que debemos ser pacientes con nosotros mismos. Porque cuando pensamos con paciencia, generalmente pensamos en cómo soportar nuestras propias contrariedades. Debemos aprender a ser pacientes con nosotros mismos. Algunos se sienten frustrados porque no aprendieron a tocar el piano en un mes. Caramba, estoy desanimado. He estado practicando un mes el piano y no aprendo. Están impacientes. Desconocen que para ser un buen pianista a veces toma años de paciencia. Yo que siempre estoy escuchando la Filarmónica de Berlín, por ejemplo. Allá hay unos músicos súper calificados. ¿Saben qué dicen ellos? Para ser admitido, sea violinista, percusionista o toque instrumentos de viento, necesita 2 años de examen. 2 años. Pacientemente tienen que ir puliendo la manera como actúan, hasta que cuando llegan los 2 años les toman examen final y dicen, muy bien, sí, puede entrar, entra como a ser parte de la orquesta. A otros dicen, no señor, usted no puede. Se necesita mucha paciencia para eso. Así también,
Para ser un genuino seguidor de Cristo, debemos ser pacientes. Pese a que algunos se descorazonan porque su progreso espiritual no es tan rápido como quisieran. No puedo crecer con tanta velocidad como aquel amigo o como este miembro está creciendo. Él sabe muchas cosas que yo, pero yo también estoy tratando, pero no puedo. Paciencia. Claro que no debemos perder el deseo de mejorar y crecer espiritualmente. Por supuesto, eso es bueno. Pero de nada nos servirá sentirnos frustrados y amargados sabiendo que las cosas no se solucionan de la noche a la mañana. No. Dios es el que se toma el tiempo para con nosotros. Filipenses capítulo 1 y versículo 6. Estando persuadido, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Claro. Jesucristo está perfeccionando lo que hacemos, nos muestra, nos enseña, nos corrige, de sábado en sábado. Porque Él sabe que las cosas no se solucionan de la noche a la mañana. Filipenses capítulo 2, versículo 13, un poquito más adelante ahora. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Estos dos pasajes encierran una gran verdad, que mientras nosotros esperamos con paciencia, Dios está trabajando con nosotros. Es decir, que a medida que aprendemos a cooperar con Él, irá complementando su obra en nosotros. Por eso Pablo escribió aquello que es muy importante para nosotros que lo entendamos. Romanos capítulo 2, versículos 6 al 7. Dice, Romanos capítulo 2, versículos 6 al 7. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Muchas veces hemos dicho que la salvación no es por obras, por supuesto. Pero si hacemos nuestras obras, Él nos va a recompensar por nuestras obras. ¿Qué dijo Jesucristo ahí en Apocalipsis 22? He aquí vengo pronto para recompensar a cada uno según sea su obras. Versículo 7. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Eso es lo que debemos hacer. Hebreos capítulo 6, versículos 11 al 12. Hebreos capítulo 6, versículos 11 al 12. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma actitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Tomen esas palabras para cada uno de ustedes. Hagan de cuenta que Dios les está diciendo eso mismo a cada uno de ustedes. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por fe y paciencia heredan las promesas. ¿Cuánta paciencia tuvieron aquellos siervos de Hebreos 11 que murieron aserrados a filo de espada, crucificados, quemados vivos? ¡Qué paciencia la que tuvieron ellos! ¡Qué recompensa también la que van a recibir! Versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. También el apóstol Santiago nos da otro sabio consejo.
Santiago capítulo 5 y versículos 7 al 8. Ejemplos que nosotros debemos tomar en nuestra carrera espiritual. Santiago capítulo 5, versículos 7 al 8. ¿Qué dice el apóstol Santiago? Santiago capítulo 5, versículos 7 al 8 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Esperamos la llegada del Señor con paciencia. ¿Y cuáles son los resultados por haber sido pacientes? ¿Qué resultados nos muestra la paciencia? Uno de los resultados de la paciencia es una actitud tranquila y optimista frente a la contrariedad que estemos viviendo. Es cuestión de tener paz y un ánimo sereno. Por supuesto que la paciencia también trae bendiciones físicas, especialmente en lo que respecta a las enfermedades. En la amistad, en el matrimonio, en la crianza de los hijos o en el trato a los demás, las bendiciones por la paciencia muchas veces se multiplican. Quien logra soportar las circunstancias adversas sin alterarse, estará evitando muchas consecuencias relacionadas con la impaciencia, como ser presión alta, frustraciones y relaciones estresantes. La paciencia reduce las palabras precipitadas y ofensivas. Soporta los trabajos mal hechos que deben ser repetidos. Controla las expresiones de ira y las quejas que ocasionan tropiezo a los demás. Todo eso hace la paciencia. En cambio, la impaciencia genera tensiones y frustraciones. Es un factor que muchas veces conduce a la derrota. En cambio, la paciencia trae su recompensa, porque las bendiciones son automáticas. Dios no necesita intervenir de manera sobrenatural cada vez que vayamos a un banco, por ejemplo. Podría hacerlo, desde luego, pero normalmente no es necesario. Las leyes de Dios están tan bien ideadas que siempre funcionan. Dios sabe cuándo va a intervenir. Además, no necesariamente la paciencia va a hacer desaparecer las dificultades. Claro, yo voy a ser muy paciente para que las dificultades desaparezcan. A veces no ocurre eso. La paciencia no acorta la fila, ni hace más rápido el viaje, aunque generalmente lo facilita. Por eso la paciencia siempre hace más tolerable la demora, porque facilita la acción de esperar, porque se trata de una actitud de mente interna, aquí, la cual nos ayuda a permanecer serenos, en vez de alterarnos durante la espera. También puedo afirmar que las bendiciones por la paciencia no necesariamente son físicas. Pueden serlo, pero no necesariamente lo son, sino que más bien son internas y espirituales. Esas bendiciones llegan instantáneamente tan pronto adoptemos una actitud de verdadera paciencia. La impaciencia, aunque acompañe la espera, no puede producir aquella bendición que tiene que ver con la serenidad. Si alguna vez le parece a usted que no está recibiendo bendiciones por su paciencia, es conveniente que analice su actitud para ver si su paciencia es genuina o no. Porque la acción de esperar soporta las cosas con tranquilidad.
La paciencia trae su recompensa de manera casi automática, como ocurre con las leyes de la química o la física, por ejemplo. Si no vemos recompensa por nuestra paciencia, debemos buscarla más, porque si realmente somos pacientes, pronto vamos a disfrutar de nuestra recompensa. Y así es. Hebreos capítulo 12 y versículo 1. ¿Cómo debemos correr esta carrera espiritual? Aquí está la respuesta. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice: por tanto, nosotros también tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahí está. Una buena dosis espiritual para que seamos pacientes. A veces tenemos conflictos en nuestros hogares, problemas en nuestra relación entre padres e hijos, también entre cónyuges y a veces también en la iglesia. Todo se debe a errores porque carecemos de paciencia o de malas interpretaciones. Nos hace falta paciencia para obedecer y tratar a cada persona apropiadamente, entendiendo que no todos van a desarrollar las mismas habilidades para hacer las cosas como nosotros quisiéramos que las hicieran. No todos van a cumplir eso. Hay que ser paciente. La paciencia debe ser persistente, manteniendo fidelidad en las circunstancias adversas y en las pruebas. Eso es lo que precisamente la palabra de Dios nos enseña. Lamentablemente, nuestro carácter por naturaleza adolece de paciencia. No somos pacientes. Pero la Biblia nos dice que nosotros podemos llegar a adquirir esa cualidad. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 4 al 7. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 4 al 7. Aquí están las características, las consecuencias o los requisitos, llamémosle así, de la paciencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por estas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Ajá. O sea, vamos a ser hijos de Dios, como Dios es, si seguimos esta enseñanza. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ay, la concupiscencia, que encierra muchos males, sobre todo carnales. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Ahí está. Ahí está. Si queremos ser participantes de la naturaleza divina, cuando venga Jesucristo, debemos cumplir esos requisitos que acabo de leer. Entonces vemos que la paciencia es una consecuencia del conocimiento y del dominio propios. Debemos dominar nosotros mismos. Es decir, saber a cómo controlarnos en circunstancias adversas inclusive. Romanos capítulo 8, versículos 28 al 29. Romanos capítulo 8, versículos 28 al 29. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Ya dije la semana pasada, hay un salmo que dice, mucha paz tienen todos los que guardan tus mandamientos. Y así es. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lógico, no es para todos, es para los llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Vamos a ser exactamente igual a Jesucristo, a nuestro Padre. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él ya es el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, Dios está esperando que Jesucristo venga para resucitar a aquellos que nos predecieron desde las eras anteriores de la iglesia, desde la primera era de Éfeso. Muchos van a resucitar, hijos de Dios. Dios quiere sellar su propia imagen en la mente de cada uno de sus hijos fieles, por favor. Dios quiere sellar su propia imagen en la mente de cada uno de sus hijos fieles. ¿Cómo? A través de su carácter. ¿De qué manera? Siendo pacientes. Por eso, Él está muy interesado en que nosotros seamos pacientes hasta la venida de nuestro Rey de Reyes. Ahí está. Vemos entonces que todo es un solo paquete. Todo se encierra en un solo contexto. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 14. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 14. Esta es una función que a veces no es muy bienvenida en la iglesia. Yo lo he visto. Tengo experiencia de eso. Lo he visto. Sin embargo, la Biblia lo dice. Dice, también os rogamos, 1 Tesalonicenses 5:14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. A veces cuando corregimos alguien se enoja, pero no debe ser así. No debe ser así. No debemos caer en soluciones rápidas y engañosas, porque más vale soluciones pacientes y duraderas que problemas resueltos de manera instantánea por falta de paciencia. Yo quiero resolver este problema, por aquí hay salida, listo, resuélvalo. No, no funciona. Porque podemos ofender o dañar a otras personas. No se olviden que cuando la noche está avanzada, el amanecer está más cerca. Porque quien tiene paciencia muestra su compromiso con Dios e implora a Dios sabiduría para entender su voluntad, esperando su gloria venidera. ¿Se han puesto a pensar ustedes cuánta paciencia tiene Dios con nosotros, a pesar de lo que somos? ¿Se han puesto a pensar cuánta paciencia nos tiene Dios a nosotros, a pesar de lo que somos? Dios espera que nosotros hagamos lo mismo. Existen dos métodos que Dios tiene para enseñarnos a tener más paciencia. Primer método, a través de las pruebas y tribulaciones. Ahí está la primera manera de enseñarnos. Y esa es la forma en que Dios nos enseña a ser pacientes, a través de las pruebas y tribulaciones. Romanos capítulo 5 y versículo 3. Romanos capítulo 5 y versículo 3.
Pablo sabía muy bien de este principio que a través de las pruebas y tribulaciones Dios nos enseña paciencia. Prueba, aquí está, pues, los voy a leer. Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahí está. Ahí está. Ese es el método que Dios utiliza. A veces tenemos un problema, a veces caminando nos caemos, nos rompemos un hueso, a veces nos golpeamos la cabeza o a veces nos morimos. Debemos estar preparados para con todo esto, a través de pruebas y tribulaciones. Job capítulo 6, versículo 11. Job capítulo 6 y versículo 11. Para entender a Job, una cosa es leer el libro, una cosa es decir que tengamos paciencia, otra cosa es que hay que vivir eso, hay que vivirlo, hay que sentirlo. Job estaba lleno de sarna, todo su cuerpo estaba sarnoso y le dolía mucho. Su mujer no tenía paciencia y le dice, maldice a Dios y muérete. Así le dijo su esposa. Y Job soportaba con paciencia todo ese dolor. Hay que entender esto, por favor. Y dice Job en el capítulo 6 y versículo 11, ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? Jeremías alaba la paciencia de Job. Nosotros también. Proverbios capítulo 25 y versículo 15. ¿Cómo nos vamos preparando nosotros? ¿Qué vamos a hacer en el reino? Aparte de reyes y sacerdotes, vamos a ser príncipes del reino. Proverbios capítulo 25 y versículo 15 dice, con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Por favor, entendamos, vivamos un poquito, hagamos nuestros estos pasajes bíblicos. Debemos dar gracias a Dios cuando nos encontremos en medio de pruebas, ya sea por enfermedades o por dificultades que a veces vienen de improviso, porque solo nosotros sabemos lo que Dios está haciendo por cada uno de nosotros, mientras el mundo no lo sabe, el mundo ignora, no sabe. Ese es el primer método. Segundo método, a través de nuestra rendición incondicional hacia Dios. A través de nuestra rendición incondicional hacia Dios. O sea, Él nos manda pruebas y tribulaciones para que tengamos paciencia. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Rendirnos ante Dios de manera incondicional. El otro camino que Dios nos muestra para que aprendamos a tener paciencia es que todos los días nosotros nos rindamos delante de su presencia y le digamos, Señor, no quiero vivir mi propia vida, sino quiero aprender a vivir la tuya, haciendo que tu Santo Espíritu me controle, me llene, me dirija, me haga más sabio en cada paso que doy yo en mi vida. Rendirnos incondicionalmente a Dios. Santiago capítulo 5 y versículos 9 al 11. Santiago capítulo 5, versículos 9 al 11. Dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros.
A veces hay personas, miembros de la iglesia, que se están quejando contra uno, hablando bajito. Para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. ¿A quién vamos a dar cuenta? Versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¿Cuánto sufrieron los profetas? Los mataron, los asesinaron, y a los apóstoles que fueron por todas partes, igual, a filo de espada, los colgaron, en fin. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es misericordioso y compasivo. ¿Entendemos el mensaje? ¿Nos damos cuenta de lo que estamos hablando? Dios nos habla, no solamente a través de los profetas, que sufrieron con paciencia el trabajo que les encomendó nuestro Dios. Porque la Biblia también dice que Cristo aguantó y sufrió con paciencia hasta llegar a la cruz del Calvario. Por favor, Él también soportó con paciencia, nos dio ejemplo. Por supuesto que todos queremos cosechar los frutos de la paciencia. Yo quiero tener frutos de paciencia, pero lamentablemente somos pocos, muy pocos, los que queremos pasar por el proceso de la paciencia. No nos gusta sufrir, ¿verdad? No nos gusta tener pruebas ni tribulaciones. La lección es más que obvia. Hebreos capítulo 10 y versículo 35 a 39. Hay aquí una hermosa recomendación que nos hace Hebreos en el capítulo 10 y en los versículos 35 al 39. Dice, Hebreos 10, versículo 35 al 39. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Ya sabemos que el galardón tiene dos componentes, herencia y recompensa. Y eso nos va a traer Jesucristo. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Por favor, más claro, Dios no puede ser. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Listo? Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Por favor, ¿vamos a retroceder? ¿Vamos a ir atrás? No. ¿Nos vamos a rendir? Tampoco. Versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Ahí está. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No es tan fácil entrar en el reino, ¿verdad? Pero no es imposible. Jesucristo nos ha dado la muestra. Él ha sufrido con paciencia. Y las mujeres ahí en Jerusalén, en las calles de Jerusalén, llorando al ver a Jesucristo cargando su cruz.
¿Y qué les dijo Jesucristo? ¿Acaso les dijo, compadézcanse de mí, estoy sufriendo mucho, miren, qué pesada es esta cruz? No. Hijas de Jerusalén, llorad por vosotras mismas, porque veréis al Hijo del Hombre viniendo entre las nubes. La visión de Jesucristo estaba puesta en la venida del reino. Él estaba sufriendo ahí mucho, con paciencia, pero Él estaba mostrándoles que iban a tener un galardón cuando Él mismo venga como Rey de Reyes, como Señor de Señores, a establecer un reino eterno que no tendrá fin jamás. Será pues imposible cosechar frutos si antes no hemos sabido ser pacientes. Difícil. Tampoco se puede vivir correctamente una carrera cristiana sin paciencia. El otro día vino un señor a entrevistarse conmigo y me dice, me gustan mucho sus revistas. Le regalé algunas. ¿Y qué tengo que hacer yo esto? Usted tiene que hacer esto. Medio difícil, ¿no? Es difícil, ¿no? A veces, si usted es llamado, Señor, usted va a estar con nosotros. Lea esto y va a ver si es cierto o no. No me crea a mí, crea lo que su Biblia dice. En conclusión, y para cerrar este mensaje, muchos confunden la paciencia de un siervo con la debilidad. Este es un cobarde, no me responde. Muchos confunden la paciencia de un siervo con la debilidad. Pues el hombre paciente sabe cómo aguantar las ofensas, porque tolera a los demás, y por muchos que algunos lo consideren cobarde, en realidad no lo es. Porque quien tolera humillación en el nombre de Dios finalmente va a ser recompensado. Por eso debemos atrevernos a ser cada vez más pacientes, para que Dios haga su obra en nosotros, llenando nuestra mente y nuestro corazón con la virtud de la fe, para conducirnos con dominio propio. Alguien una vez dijo, el cristiano es manso, no menso. No menso. No debemos olvidarnos de ser piadosos, aprendiendo a tener un comportamiento sereno, con resignación, conformidad, temple, aguante, estoicismo, sosiego, tolerancia, tranquilidad, calma y llenos de entereza. Dios va edificando nuestras vidas y nos hace cada día más fuertes a través de las pruebas y las tribulaciones. Por eso, el sano consejo nos dice que no desmayemos hasta superar cada una de ellas. No podemos retroceder. Retroceder es para perdición. La Escritura lo dice, no yo. Definitivamente, hermanos, la paciencia es un tesoro, una riqueza. Se trata de las mejores cualidades que Dios nos regala, porque nos imprime esperanza. Así que con audacia, con fe, con valentía, pidámosle a Dios paciencia necesaria para esperar su gloria venidera, mostrándole nuestra fe y aceptando sus decisiones, ya que este atributo nos conducirá definitivamente a la vida eterna. Permitamos pues que Dios construya en nosotros un espíritu puro, sano y bueno, para ser merecedores de su santo reino.